Apreciado y querido profesor Robinson Ferreira. Buenas tardes, profesor. Disculpe que lo interrumpamos en este momento en que usted culmina su diario de hoy domingo 16, las impresiones, y que se prepara para ir a observar una procesión en el barrio, porque es día 16 de julio de la Virgen del Carmen. Aunque usted no es de esa cosa, pero va a ver para ver la gente, la psicología, el destresarse en una forma como lo consiguen en muchas formas, en las tabernas, en las cuestiones, pero ahora en una procesión, una cuestión mística. Nos agrada mucho, profesor, pero como somos litrofilósofos, no somos academicistas como los grandes conferencistas y la gente que están acostumbrada a las conferencias y a las cuestiones, con usted estamos donde se piensa. En la última ocasión usted habló de las puntas del poder en Colombia. Y según esas puntas, aunque su tema de hoy parece que nos dijo que iba a ser acerca del yo soy, vida, pasión y muerte. Pero está tocando estos temas porque nosotros como estudiantes tenemos una inquietud, profesor. Que usted parece que dijo que las 3 veces que los aviones impactaron las Torres Gemelas. Sí, profesor, ¿verdad? Fueron tres aviones. ¿Cierto, profesor? Sí, cierto. Y 2 impactaron y el otro se desvió. Parece que iba directo al Pentágono. Así está escrito en su día, registrado en su diario, el día que usted registró esto, viéndolo directamente. La gente que se tiraba de las ventanas, etcétera, ¿verdad, profesor? Sí, claro. Y también, profesor, que parece que usted se leyó los 2 libros al mismo tiempo, pero que hay una confusión porque todos los dioses, como usted explicó, son ancianos multimillonarios donde hay en la obra gente especial que hacen unas cirugías donde extraen el cerebro de un jovencito y se lo colocan a un anciano ya moribundo y adquiere la vida y vitalidad del jovencito hasta atravesar varias veces una piscina nadando y volver a su vida vital, sexual, juvenil a medida que pasan los días. Y prácticamente absorbe aquella personalidad. Y la cuestión de la prensa es que tiene que ver con otro libro, profesor. De pronto usted lo leyó los 2 y lo introdujo en el mismo libro de otros dioses. Entonces tenemos los otros dioses que hacen las operaciones y que eso solamente lo pueden hacer los grandes multimillonarios como los dueños de las prensas, emisor, el Le Monde de Francia, los dueños de Stein y los periódicos de Estados Unidos, de Inglaterra. Los grandes multimillonarios pueden pagar esas operaciones. Y entonces habría una cacería de jóvenes para nutrir a los viejos para que vuelvan a su vitalidad. Eso lo dice el libro Otros Dioses. Y lo que pasa es que la confusión está ahí, profesor, es cuando vemos nosotros que hay una prensa que logra crear una mafia grandiosa, donde las noticias las venden a los demás porque son los que tienen la primicia, pero es porque ellos mismos la fabrican y la crían. Hoy en día parece que la prensa como poder, lo que no recuerdo, profesor, es que el nombre que usted dijo de ese libro o si está en el mismo libro de Otros Dioses. El asunto es que la prensa fabrica y crea sus noticias para que se vendan entre más atrayente sea y llamen la atención y más amarillista y con hechos y datos. No sé si es el poder de la prensa o algo así, o es otro libro o es el mismo libro. El asunto es, profesor, que usted nos ha enseñado a ser litrofilósofo y por eso le decimos que sí o no, profesor. Eran 3 aviones, pero nada me impactaron. No, ¿verdad, profesor? Sí, cierto, así está en mi diario. Y me gusta, y un aplauso por ustedes, los litrofilósofos, para que no me confundan con
los conferencistas memorizantes o inteligencias artificiales, donde ya todo está en qué decir y qué responder. Aquí yo les enseño a pensar, y por eso quiero hablarle del yo soy. Yo soy el hombre, vida, pasión y muerte. El hombre vive, cada uno de los hombres de cualquier parte del mundo, negro, blanco, amarillo, de la China, de Asia, de Israel, del bloque europeo, de los eslavos, de donde quiera que estén en las selvas, debajo del mar, donde sea, el hombre vive su vida, pasión y muerte. Y vive su vida y pasión y muerte sencilla y únicamente debido a que su vida le pertenece. Y al pertenecerle su vida, pero estar sujeto a unas leyes y a unas normas y a una costumbre del país donde nace, se determina como un individuo producto de aquella mentalidad, de aquellas costumbres, de aquella cultura, de aquella idiosincrasia, de aquellas creencias y de aquella interpretación del mundo y la realidad que lo rodea. El hombre es un producto, pero el hombre en su yo soy nos damos cuenta cómo pasamos de un estado de nacimiento, producto de una relación sexual y de unas células llamadas espermatozoides y hormonas masculinas y ovarios femeninos. Y de ahí, de esas células nace una nueva vida y se va reproduciendo un nuevo patrón, una nueva mezcolancia, que el niño sale con rasgo del padre y de la madre, pero ya es otro individuo, y ahí sigue el proceso evolutivo material del ser humano. Y ese ser humano va a vivir su vida, pasión y muerte. Se llega un momento en que la vida a todos nos pertenece, somos el plus ultra, lo más bello, lo más hermoso, el cutis más apetecible, nos vemos en el espejo, nos volvemos narcisistas. Y luego vienen la cantidad de cuestiones que trae la sociedad y que el individuo absorbe y se convierte en voyeurista, y pasan a todas las costumbres y cuestiones que le da cada sociedad y se convierten psíquicamente y hormonalmente, debido a la eficiencia y deficiencia en homosexuales y en tipos con tendencias distintas, bisexuales, heterosexuales, pero todo eso va conllevando a una juventud y a una madurez en que el individuo ya sabe y comprende cuál es su sexualidad cuando pisa apenas a los 13 años en adelante, según las grandes investigaciones. Mientras tanto, al niño y al infante no se le puede ni tiene conciencia de qué sexo es, si varón o hembra. Y a medida de esa belleza y esa vida y ese medio social, vive el plus ultra y el creer en esos estados de tiempo de belleza, juventud y brillo y energía y buscar independencia y libertad. Jamás cree que va a llegar a la muerte. Y para llegar a la muerte tiene que pasar por una pasión, y para llegar a esa pasión tiene que vivir una vida, y por eso la vida, pasión y muerte es de cada hombre sobre la tierra, sea de donde sea. No se ha descubierto más nada. En otros planetas no se sabe si dura más la juventud o dura menos la vejez, o etcétera. Lo que pasa, cierto es que en esta tierra, en estas magnitudes de gravitacionales y de diferentes etapas, otoños, veranos, primaveras, inviernos, etcétera, vemos que el hombre en cada época y en cada bloque y en cada cuestión lingüística vive su vida, pasión y muerte. Y esa vanagloria y esa creencia de inmortalidad llega a un momento en que el hombre descubre que se enferma. Y no solamente descubre que se enferma, sino que en ese momento en que llega a una edad determinada, empieza ya, después que pasa su juventud, en que creemos que no existe la muerte, o que nunca la muerte va a llegar para mí, sino para todo mundo menos para mí. Uno nunca cree que se va a morir. E incluso los grandes enfermos nunca creen que se van a morir. Están ahí, no piensan, no creen y no sienten el terror de morir. Simplemente están padeciendo un infierno con su muerte. Entonces esa pasión
de efervescencia, de glamour, de creer que los demás son viejos, nosotros somos jóvenes, que los demás son los que se mueren, menos nosotros, de belleza indescriptible, de alegría, está dentro de la vida, en determinado tiempo y edad. Luego nos vemos el rostro y aquel narcisista que se cree ante el espejo el más bello ve que ya su rostro no es el mismo de los 15 años, ni los 16, ni 17, ni 18, ni 20. Ya su rostro forma otras líneas y forma otra concepción de sí mismo, de su yo soy, totalmente diferente y de una psique diferente, y ya han llevado en sí a él unos grandes problemas de la vida. Posiblemente ya no le colocan la comida en la mesa, ni tiene baño, ni exige, sino que ahora tiene hijos, tiene esposa, debe pagar casa, debe hacer y deshacer, pagar un carro, y vienen preocupaciones. Y pronto ya se está cerca un otoño, y ese otoño ya una etapa final de una madurez y se entra a la vejez, y vienen las enfermedades por el no cuidado de aquella juventud, y entonces empieza en esa vida pasión, empieza a darse unos pasos para llegar a la muerte, y se empieza lo que se conoce como enfermus, y de esa palabra enfermus está correlacionada analógicamente con infierno, el hombre a vivir un infierno. Llega a la enfermedad, y esa enfermedad porque el que está enfermo no está en el infierno, empieza a aparecer, y ya su rostro se envejece rápidamente por la enfermedad del sufrimiento. Las inyecciones, ya aquellas cosas que antes eran agradables ya no les son agradables. Ya se ve hasta ridículo vistiendo las ropas hermosas que le gustaban en la juventud y haciendo las cosas que hacían la juventud, ya no las puede hacer en este momento de una pasión que está cerca a llegar a la muerte. Vida, pasión y muerte. Y esa pasión hace ver que pronto ya el rostro es totalmente diferente y se ve en ese mismo espejo con una vejez, con un golero en el hombro y con un ataúd a unos pocos pasos, o unos cuantos años, o unos cuantos días. Y esa enfermedad y ese infierno que se vive ya no determinan otro hombre, otro ser. Y se vivió así el yo soy, cada uno individual. Algunos terminan en su muerte clavados en la cruz, como tuvo Espartaco y miles de hombres, y en Roma cabezas mochadas. Otros colgados boca abajo, otros quemados, y acá sencillamente muchos mueren apuñalados a tiros en guerra, muchos mueren de enfermedad, de viejo, de anciano, con las carnes decrépitas, sin dientes, apestosos, y que solamente abre sus brazos una sola que lo ha amado y lo ha esperado para siempre, y es la tumba. Y así se ve en cada hombre individual, sea supernatural o sobrenatural o no, vida, pasión y muerte de un ciudadano, de un ser producto de una sociedad determinada. De que viva más o viva menos un ser en su vida, pasión y muerte, ya es otra cosa. Por lo tanto, nosotros vemos esto también en las puntas del poder y en las políticas y en la economía. Vemos cómo los hombres se convierten rápidamente en decrépitos y muertos y momias políticas. Nosotros tenemos en Colombia, cuando vemos esta Colombia amarga, que es un libro de un escritor joven en ese momento en que él escribe, que entra apenas al periodismo y que nos trae una cruda violencia que siempre ha vivido Colombia desde hace muchos siglos, y que después de la República se sigue dando.
y que se llama Germán Castro Caicedo. Y Germán Castro Caicedo nos dice que hay una población llamada Calcedonia, que fue un pueblo encajonado entre las cordilleras quindianas al norte del Valle del Cauca, que no tiene término medio para nada. Hoy es señalado como una de las regiones del país donde fue más cruda la violencia, pero se le desconoce como uno de los más extraordinariamente ricos por la bondad de sus tierras. Entre los que producen mucho café, Calcedonia es el tercero de Colombia, pero con una ventaja especial sobre los demás, que su grano es el más suave del mundo. La población de 18.000 habitantes en el área rural y 23.000 en el casco urbano en ese entonces, de épocas de violencia, años 40 y pico hacia acá, 48, 49, 50, 50 y pico, al 53, golpe de Estado, después el bipartidismo, Frente Nacional, bipartidismo, etcétera, etcétera, quedó bañada por centenares de caudales de sangre y de las aguas que se desgajan desde la cima de arriba de sus campos de labranza. Y por eso en los últimos años la vida de esta población transcurrió ligada a dos factores dependientes el uno del otro: la calidad de la tierra, una de las más caras del país, y el desangramiento paulatino de sus hombres. El último de ellos que se conoció fue Nur Quintero, quien cayó perforado a balazos, y hace apenas en ese entonces, en que había pasado un mes, cerca de un cafetal, cayó este hombre, que era un joven de 29 años que se ocupó del cargo de presidente del directorio liberal del municipio, y que luego, por allá en los años 72, dice el libro, él fue el último muerto por causas aparentemente políticas, y así la lista total está compuesta por 6 liberales y un conservador en esos entonces, y todos gamonales partidistas. Pero su muerte no significó el renacimiento de la lucha acentuada entre 1948 al 57, sino que fue el último hito de aquella endemia colombiana, como Darcy Ribeiro califica a nuestra violencia ancestral, de una Colombia amarga. De una Colombia amarga que en sus gobiernos tuvieron casi 100 años de gramáticos, entre los que se encontró don Miguel Fidel Suárez Marcos, aquel que se mostró indignado con aquella palabra de que se le Leonel Gómez dijo ovejo cuando mencionó este vocablo, y que fue Fidel Suárez el penúltimo gramático que ocupó la presidencia en Colombia. Pero 5 años después de su renuncia subió otro al remate de la estirpe, que fue don Miguel Abadía Méndez, autor de un prólogo, un tratado del participio de Miguel Antonio Caro. Otros presidentes gramáticos y también de unas nociones de persona latina o de la gran prosodia latina, contra lo que creen muchos desde aquellas épocas y aquellos tiempos de 1930, cuando Abadía Méndez dio paso al Partido Liberal, y no han vuelto al Palacio Presidencial de Colombia los presidentes gramáticos. Y así que lo más parecido a aquellos traductores de latín y maestro de la síntesis fue Belisario Betancourt, presidente entre el 82 y 86. Fue un editor, ensayista, escritor, traductor de Mao Zedong, y Constantino Cavafis fue traductor, pero no directamente del chino y del griego, como habría sido la norma hace siglo y pico, sino de segunda mano del francés, que es menos gracia. Así que un breve paso por las coordenadas literatura y literarias del país, podemos ver que el poder político muestra la diferencia existente entre las etapas de nuestra historia republicana, desde 1829 hasta el 2000. Y incluso hubieron allá por los años 1929 teatristas, como fue el comediógrafo Luis Vargas Tejada, que fue conspirador contra Bolívar, y en el año 30
ascenso del Partido Liberal desfilaron, entre otros, las siguientes figuras principales: Francisco de Paula Santander, presidente de 1832 al 37. Gran aficionado a la gramática, y se recuerda en el Senado varias participaciones suyas encaminadas a aclarar la eufonía de las conjunciones y mejorar el estilo de algunos párrafos. También como otro gramático, el conservador José Eusebio Caro, allá en el 17 al 61, 1800. Y el romanticismo, y fue coautor también con una mujer llamada Blasina Tovar. También Julio Arboleda escribió el poema épico Gonzalo de Olloni. Toda esta gente han tenido una actividad literaria y han vivido libre su actividad como hacendados, esclavistas y organizadores de ejércitos contra el poder central. Manuel María Mayarino, también un presidente para aquellas épocas, lo criticaban. Sin embargo, sus enemigos, por su tendencia a leer autores latinos de lengua original durante los momentos difíciles del país, él llegó a ser uno de los fundadores de la Academia Colombiana de la Lengua allá en el año de 1871. Y así toda esta gente ha pasado y se convirtieron en momias, gramáticos, espadas, periodistas y son momias políticas que pasaron por la silla de Colombia. Hay algunas momias de hoy en día que no quieren ser embalsamadas todavía. Y así, de esta manera, les puedo dar este espacio que hemos llamado el Yo Soy, Vida, Pasión y Muerte y Colombia Amarga.